Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a ver cómo transferir un stencil a la piel y dejarlo listo para tatuar. En el video que les voy a dejar por acá, que fue el video anterior, les expliqué cómo hacer el stencil a mano usando el papel ectográfico y con nuestro diseño previamente hecho a mano o por computadora. Hoy vamos a hacer la transferencia del stencil a la piel para dejarlo listo para tatuarse. Vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver en qué parte de la piel vamos a hacer nuestra transferencia. En este caso, el diseño lo voy a transferir en esta parte de mi mano. Para eso tenemos que tener la parte de la piel bien rasurada, porque podemos encontrar tres inconvenientes si no lo hacemos. El primer inconveniente sería que el diseño se transfiere encima del vello y no encima de la piel, y por eso con el movimiento se nos va a borrar muy rápidamente. No va a quedar bien calcado en la piel y eso va a hacer que se borre. El segundo inconveniente sería que a la hora de estar tatuando, los vellitos se metan entre la agrupación de agujas que tenemos, impidiendo que la aguja absorba suficiente tinta y la retenga, y de igual manera que no inyecte la tinta adecuadamente. El tercer inconveniente que encontraríamos si no rasuramos la piel sería que a la hora de estar tatuando, la misma aguja va a introducir los vellos dentro de la piel, y eso puede causar problemas cuando nuestro tatuaje sane, así como a la hora de la pigmentación. El vello nos va a afectar en diferentes aspectos, entonces es mejor siempre rasurarlo. Por más fino que esté, siempre debemos de rasurarlo. Para eso vamos a tener un rastrillo, el cual podemos usar en seco o podemos usar con agua y jabón. En este caso yo lo voy a usar en seco. Yo ya me había rasurado un poco, en este caso solamente le voy a dar una pasada para asegurarme que no quede ni un solo vello encima de mi piel. Una vez que ya tenemos limpia la zona de vello, vamos a tomar una toallita o un algodoncito húmedo con alcohol y vamos a limpiar la parte de la piel donde vamos a hacer nuestra transferencia. Vamos a esperar a que ese alcohol seque, porque si nosotros aplicamos nuestro gel transfer encima del alcohol, va a afectar la transferencia de nuestro diseño y se puede expandir. Entonces vamos a dejar que se oree un poquito, y una vez que ya está seco, podemos ir destapando nuestro gel. Vamos a tomar únicamente una gotita y la vamos a aplicar en la piel. Una vez que ya tenemos la gotita ahí, la vamos a expandir. Vamos a regarla bien por toda la zona y que se pase un poco de la zona donde yo voy a colocar mi stencil para que se transfiera correctamente. Tomamos el stencil y vemos cuál es el lado correcto por el que lo tenemos que poner. Este es el frente y esta es la parte de atrás, o sea, la parte que se va a transferir. Voy presentando mi diseño para ver dónde lo quiero. No lo pego de golpe porque si no se calca y luego lo tengo que borrar, y de acá atrás ya no va a calcar bien, porque una vez que ya calcó es muy difícil que lo podamos volver a reutilizar. Entonces vamos a ver bien en qué área lo vamos a aplicar y lo colocamos. Una vez que ya lo colocamos, lo vamos a apretar, no mucho, una presión leve, únicamente para asegurarnos que todas las áreas están haciendo contacto con la piel para que el diseño se transfiera correctamente. Cuando ya lo hicimos, podemos retirar nuestro papel y vamos a ver que el diseño ya quedó transferido a la piel y únicamente necesitamos empezar a tatuar. Muchas personas me han comentado que a la hora de transferir el diseño se les expande demasiado, y eso se debe a que aplican demasiado gel y no quitan el exceso. Como pudieron ver, yo únicamente apliqué una embarradita y lo regué completamente. De esa manera se transfiere correctamente. Si se pone demasiado gel y se embarra pero no se quita el exceso, eso va a hacer que nuestro diseño no se transfiera bien. Entonces, en el caso de que ustedes lleguen a aplicar gel y vean que quedó muy húmedo, muy pastoso, van a tomar una toallita seca y van a empezar a quitar el exceso de gel que haya quedado. Después de eso, cuando la piel ya se vea opaca y no brillosa, van a agarrar el stencil y lo van a colocar. De esa manera no va a correrse, no se va a expandir. Entonces, como pueden ver, es muy fácil hacer la transferencia de un stencil a la piel una vez que ya lo tenemos hecho, para poderlo empezar a tatuar. Espero que este video les haya sido útil y que les aclare alguna de las dudas que tenían a la hora de hacer la transferencia, que como ven es un proceso muy fácil y sencillo. Gracias y hasta la próxima.